Según un estudio de la consultora McKinsey, hemos escuchado mucho sobre McKinsey. McKinsey dice que las organizaciones con una cultura fuerte son un 54% más propensas que sus competidores no los puedan dominar, no los puedan superar y que puedan tener crecimiento en sus ingresos. Es decir, ellos nos dicen, ok, si tú te transformas culturalmente, tu empresa va a ser mejor, en otras palabras. Vas a poder crecer más, la competencia no te va a ganar. Pero hay otro estudio interesante que nos dice Harvard, que según Harvard, aproximadamente el 70% de los esfuerzos de cambio organizacional fracasan. ¿Y por qué? Por resistencia interna. Entonces, por un lado te dicen, sabemos que es importante, pero por otro lado sabemos que el 70% va a fracasar, 7 de 10. Entonces, esto nos deja una reflexión interesante. Nos dice, ok, entonces, ¿cómo le entramos? ¿Cómo vamos a ese mundo? ¿Por qué lado? ¿Cómo lo aplicamos? A veces creemos que el tema de transformación cultural puede abarcar un plan estratégico muy grande, pero a veces puede iniciar básicamente con un cambio de mindset, que es lo que hoy en día quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Eddie López. Bueno, yo he podido ya tener algunos espacios con Imán Pop, un espacio muy agradable. Tuve la oportunidad de ser LinkedIn Top Voice en el 2020. Es una lista que se conforma en Latinoamérica por LinkedIn. Entre más de 100 millones de usuarios, seleccionaron 10, en ese momento 2 de Perú. Pudimos participar con un grupo bastante interesante y formar parte de esta comunidad de LinkedIn muy dinámica, en la cual compartimos otros puntos de vista sobre temas de cultura y otros más. Soy gerente de atracción de talento en Encora. Encora es una empresa de tecnología, software. Manejo la sede de Perú, Costa Rica, Bolivia, Colombia. De formación soy psicólogo. Si alguien es psicólogo, trabaja en recursos humanos, entenderá cómo desde tu punto de vista de psicólogo, que en un momento de la carrera te imaginaste frente a un paciente recomendándolo, poquito a poquito te fuiste arrimando al negocio y ya tienes que empezar a ver el mundo de otro enfoque, y fue lo que al final me gustó, lo apliqué y llevo más de 10 años en ello. Empecemos un poco a reflexionar sobre qué es transformación cultural, ¿sí? Y transformación cultural, me gustó mucho esta definición porque es un proceso, ¿no? O sea, no es algo que pasa hoy a mañana, mi gerente mandó un correo y ya listo, todos nos hemos transformado culturalmente. Todos los lunes mandan correo, hay una reunión mensual en la cual convocan y comparten algunas ideas, sino va más allá, ¿no? Y usualmente lo que se trata de modificar va muy ligado al tema de valores, ¿sí? Toda empresa usualmente suele tener valores, ¿no? Establecidos, valores que se pueden trabajar. Y si es que no, lo que esto te invita es a poder definir algunos valores que hoy en día sean, digamos, el punto de partida, ¿no? En algún momento yo me puse a pensar, pero suena interesante, pero en la realidad, ¿cómo se ve? Yo lo vería así, ¿no? Tú hoy en día como persona tienes algunos principios que, digamos, para ti son importantes. Y si aún no los has definido, estoy seguro que muchos principios hoy en día rigen tu conducta. Por ejemplo, la ética puede ser algo que quizás sea para ti algo muy importante, o quizás para ti el tema de la familia puede ser un tema muy importante. Y hay algunos que de una u otra forma hemos definido nosotros. Hoy en día, así como personalmente podemos definir algunos valores, las empresas también deben entenderlos. Pero no son valores que se nos ocurran de la noche a la mañana, son valores que se establecen en base a un objetivo de negocio. Hay un negocio ahí que, digamos, según nuestro rubro de trabajo tenemos definido y tenemos que llegarle ahí, y los valores son un medio de poder llegarle de la forma adecuada, ¿no? Son importantes, nos ayuda mucho y va muy de la mano con una palabra que se ha puesto muy de moda, que es la innovación, ¿no? Ser innovadores, hacer las cosas diferentes, pero creo que parte mucho el tema de valores. Ahora, ¿para qué, Yair? ¿Por qué cambiar? O sea, mi empresa está bien ahorita, las cosas funcionan, no es que no hay recursos humanos, la empresa funciona, ¿no? ¿Por qué debería cambiar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay un concepto que se llama el de agilidad empresarial, ¿sí? Que es muy interesante, hay muchos estudios al respecto, pero básicamente lo que te dice es que una empresa que es ágil puede adaptarse a diversos entornos, ¿no? Lo que llamamos en negocios, que digamos es la ambivalencia, ¿no? Es decir, por un lado, tú como negocio tienes que hacer bien lo que defines en tu core. Por ejemplo, yo soy una fábrica que hace ropa, yo tengo que ser muy bueno haciendo ropa. Ese es mi core, por eso me pagan, por eso pago a mis empleados. Por eso vivo, por eso gano, etc. Pero por otro lado, hay otro concepto que es el de exploración. ¿Qué más podría hacer aparte de vender ropa? ¿Vender accesorios? ¿Desarrollar otro tipo de tela? ¿Ropa deportiva, quizás? Entonces, una empresa siempre tiene que tener ambos enfoques. La ambivalencia lo que nos dice, ¿qué tal? Es tener, uno, el punto de vista de que lo que te dediques, hazlo bien, y por otro lado, explora nuevas alternativas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos sucede algo como le ocurrió a una empresa que empezó con un core y acabó con otro? Y casos hay muchos. O lo peor, ¿qué puede pasar si no descubrí esos nuevos negocios, como le ocurrió a Blockbuster, y desaparezco? Hay un
enfoque muy interesante que me gustó mucho cuando lo aprendí en una formación en The Wharton School, que la propone Adam Grant. Adam Grant es el profesor principal de The Wharton School, de centros de investigación, y él tiene un estudio súper interesante, hay un libro sobre esta metodología, que creo que me ayudó mucho a entender la vida y las empresas de otra forma. Él dice que hay dos tipos de perfiles, los givers y los takers, ¿sí? Los givers, los que dan, y los takers, los que toman, ¿no? Pero él dice que esos dos perfiles se subdividen en otros más. Y él define 4 tipos de perfiles que hoy en día existen en las empresas, en nuestras relaciones sociales y en todo lado existen. Vamos a ir con cada uno de ellos, y lo que quisiera es que mientras te voy contando sobre cada uno, trate de imaginar si conoces a alguien que encaje en cada uno de ellos. Estoy seguro que por ahí, ya sea un familiar, alguna persona que sienta a tu costado en el trabajo, tu jefe, puede encajar con alguno de ellos. El agradable giver es la persona que siempre está dispuesta a todo. Sí, claro, cómo no, yo le entro, una ayuda, ¿qué necesitas? Yo te apoyo, ¿no? Siempre están, digamos, dando. Buscan, digamos, dar, están dispuestos. ¿Tienes alguna idea de algo que te ha pasado, una idea de negocio? Esa es la persona, la amiga que acudirías para contarle, porque te va a decir, claro, hazlo, cómo no, dale. Es una persona que siempre está, como dicen, ¿no? Los buena vibra, ¿no? Siempre están dando esa energía muy positiva. En las empresas hay este tipo de perfiles, muchos. Por otro lado, están los desagradables givers, ¿no? Este perfil es interesante también porque en el trasfondo lo que quieren decir es algo positivo, pero la forma en la que te lo dicen no necesariamente sea así de positivo. No sé si alguien pudo ver alguna entrevista en algún momento de este programa, La Función de la Palabra, de Marco Aurelio de Negri, que en paz descanse. Era muy interesante porque todo lo que él decía tenía un trasfondo muy positivo. Promovía la cultura en un programa que tenía muy bajo rating, pero la forma en la que le decía era un poco dura, fría, ¿no? Pasa mucho también en las empresas que hay alguien que en la reunión, yo tengo una opinión, y cómo lo dice quizás no es la mejor forma, pero lo que está diciendo puede que sí. Pero ¿qué pasa? Como lo dijo de una forma que quizás no le gustó a muchos, minimizamos esa opinión. Hoy en día los desagradables givers también están en las empresas. Y acuérdate que es un giver, o sea, está buscando dar, solo que quizás no tiene la forma adecuada por un tema de personalidad, forma de ser, no la aprendió, de poder decirlo de la manera que te gustaría escucharlo. Por otro lado, están los agradables takers, y estos abundan y son muy peligrosos. Para que tengas una forma más sencilla de imaginarlo, son como los políticos. Van, te hacen una campaña, claro que sí, esto lo vamos a arreglar, esto va a cambiar ahora, son súper amables, caen súper bien. Quieren algo tuyo, quieren tu voto. Por eso están ahí, ¿no? Y una vez que lo tienen, gracias, ¿no? Esos abundan. Y lo más peligroso es que este estudio, porque esto es un estudio, no es una opinión de Adam Grant, es un estudio, identificó que muchas posiciones de liderazgo se ocupan por este tipo de perfiles. Porque les es muy fácil escalar, porque desarrollan muy buen networking, se relacionan bien, a todo nivel. Entonces se escalan, no por competencia, por relación. Y por otro lado están los desagradables takers, ¿no? Que son los perfiles, mira, a mí no me interesa lo que opinas de mí, esto es lo que yo opino y punto. Son más fáciles detectarlos. Como diríamos en nuestros términos, son medio parcos, ¿no? A la hora de expresarse. Un Trump, Donald Trump, por ejemplo, caería acá bien, ¿no? No le interesa lo que diga, él lo dice y punto. Ya está, ¿no? Él quiere algo de ti y es desagradable. Ahora, les hago una pregunta. Este estudio evaluó una población muy grande y trató de identificar a cuál de los 4 le iba mejor en la vida. En todo sentido. Trabajo, bienestar, economía, desarrollo personal, felicidad, etc. ¿Cuál creen que de los 4 fue el que salió como el que le va mejor en la vida? ¿Cuál creen? ¿Quién? ¿Cuál? ¿El agradable giver? ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? ¿El agradable giver? Yo creo que el taker. El es desagradable. Ok, estamos divididos, ¿no? Como que algunos queremos está bien. Porque si te pones a pensar, todo apuntaría, uy, pareciera que son los desagradables takers, ¿no? Porque, o sea, quieren algo de ti, la consiguen fácil porque saben cómo hacerla. Como decimos en otras palabras, son zorros, ¿no? Al momento de desenvolverse y ganan cosas. Pero lo interesante de este estudio es que descubrió que los que le va mejor en la vida son los agradables givers. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vayas a un restaurante, ¿sí? ¿Alguien tiene hijos? ¿Alguien tiene hijos? ¿No? ¿Okay? Bueno, yo tengo una hijita de 9 años. Pero imagínate que voy a un restaurante con mi hijita, llego, mi hijita feliz, estamos comiendo, y por ahí me traen las bebidas, y mi hijita, en lo que está así jugando conmigo, bota la bebida, la chicha, lo que sea, lo bota, ¿no?
y se mancha todo, se caen las cosas. Ok, imaginemos que viene un mesero y me dice, señor, no se preocupe, ¿su hojita está bien? ¿No? Sí, está bien, ok, no se preocupe, yo traigo otra bebida, no voy a la casa, yo hablo con mi jefe, no se preocupe, yo la atiendo, limpia todo, viene, le trae servilletas a mi hija, le trae alcohol para que desinfecte, no le queden velos a la mano, le ayuda, y dice, ok. Y yo me quedo, ok, gracias, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Creen que al irme a ese lugar, o si te pasase a ti, le dejarías o no le dejarías propina? Sí. ¿Por qué? Fue muy amable. La calidad del Fue muy servicio. agradable el servicio. Lo que hizo por ti, ¿no? Lo que hizo por ti fue más. Entonces sientes en cierto modo como que... Compromiso moral. Exactamente. Tienes un compromiso moral. ¿Qué pasa en la vida de los agradables givers? Como siempre están dando, tienes que hacer trabajo, yo te ayudo, pásame, yo también llamo a la gente y te ayudo a llamar. No, tranquilo, yo te ayudo con ese correo, con ese reporte, yo lo hago por ti, yo te cubro. Esas personas como siempre están buscando dar, la gente emocionalmente siente una deuda emocional, un compromiso emocional con ellos, y cuando ellos están en problemas, lo retornan. Es muy interesante este estudio. De hecho, me puse a analizar varios casos. En la oficina tenemos una persona que de mucho cariño, le decimos Maxito, tiene años en la empresa. Y Maxito es la persona de limpieza, el que hace mantenimiento de todo el edificio. Siempre hay alguien, ¿no? En las empresas que hacen mantenimiento, que le agarramos cariño, ¿no? O sea, cuando ha estado mal, le hemos hecho colectas, hemos ido a su casa, le hemos mandado cosas. En pandemia le hicimos cosas para él. O sea, lo único que le he hecho es dar algo bueno hacia todos, de alguna u otra forma. Siempre venía y te preguntaba cómo estabas. A veces iba de viaje a provincia, regresaba y te traía algo. Era muy amable, ¿no? Y siempre hemos tenido ese compromiso. Ok, y ahora que ya lo identificaste, ok, ya sé que no es agradable giver, todos... ¿Qué te dice el estudio? ¿Para qué está el estudio? Lo que dice el estudio es que tienes que cuidar a los givers en tu empresa. Eso es un pilar importante. Y cuando hablamos de cultura, tienes que cuidar a los givers. Pero no solamente a los agradables givers, estos son fáciles de detectarlos, sino también a los desagradables givers. De hecho, estos perfiles suelen pasar desapercibidos en la empresa y son los típicos perfiles que se queman, como dicen, ¿no? Se aburren, no me hacen caso, se va a otro lado. Pero como su forma de decirlo no es la forma que quisieras escucharlo, muchas veces minimizamos sus opiniones. Pero lo que te invita a ese estudio es que en esas personas, más allá de cómo te lo dice, escucha qué te dice. Si te dijera eso mismo, eso es lo que siempre le digo a las personas con las que trabajo en mi equipo, si te dijera eso mismo que te ha dicho, pero con otras palabras, con una sonrisa, contigo, con un café en la mesa, ¿pensarías lo mismo? Y posiblemente no. Entonces te dice, escucha el trasfondo de las palabras. Por otro lado, cuida mucho a estas personas. ¿Por qué? Porque pasa mucho que ellos suelen tomar mucho de ellos. Porque como son givers, toman de ellos correos en exceso, cúbreme tal cosa. ¿Y qué pasa? Que al final se quema. Una persona que se quema en una empresa, ¿qué pasa? Chao, se va. Y lo pierdes. Cultura también involucra cuidar a los givers y eliminar a los takers. Es lo que te dice Adam Grant en su estudio. Hay una charla TED muy bonita de 10 minutos. Si quieres dedicarle tus días a conocer un poquito más de esto, está en YouTube, la buscas y vas a poder explorar un poco más esta teoría que realmente cuando la aprendí me ayudó mucho a ver otro enfoque, porque empecé a descubrir en mi equipo quiénes eran los agradables givers, los desagradables givers, quiénes eran posiblemente algún taker por ahí que lo detectamos y empezamos a trabajar con él de otra forma. En el comité de liderazgo empezamos a identificar quiénes eran los desagradables givers y nos dimos cuenta que eran varios. De hecho, yo me di cuenta que mi jefe era desagradable giver. O sea, lo que me decía era una forma diferente, es otro país, otra cultura, pero lo que me decía hacía total sentido. Claro, ¿y qué pasaba? Que cuando el equipo lo escuchaba, decía, no, lo que pasa es que no. Le digo, no. Imagínate que él te ha dicho lo mismo con una taza de café sentado frente a ti en otras palabras, en otro tono. ¿Le harías caso? ¿Te haría sentido lo que te dice? Bueno, sí, ¿no? Hace un poquito de sentido. Ok, a eso te invita la reflexión de Adam Grant, ¿no? Conoce un poco más el qué te dice, no el cómo te dice. Ahora, si vemos un poco casos que han aplicado metodologías de cambio de cultura, hay un caso muy interesante que está acá nada más, la Universidad del Pacífico, ¿no? No sé si han escuchado, pero la Universidad del Pacífico es una de las mejores universidades ahorita de Latinoamérica. Salió en la última encuesta en el ranking, en el top 10. Ellos tienen una asociación que se Emprende UP, ¿sí? Que básicamente muchos alumnos son emprendedores, ponen su negocio, se desarrollan, y lo que ellos querían era impulsar eso, ¿no? Desarrollar, impulsarlo para que las personas puedan generar negocios propios y ayudarlos, ¿no? Entonces tienen esta oficina de Emprende UP donde empiezan a asesorar a esas personas, pero estaba funcionando, pero quizás no la forma que ellos querían. ¿Qué hicieron? Decidieron darle un vuelco total a todo ello, y lo primero que hicieron fue identificar que tenían un problema, ¿no? Necesitamos un cambio, ¿no? Segundo, empezaron a promover el cambio, esa es la palabra que les decía, mindset, ¿no?
Queremos emprendimiento, queremos que la gente apueste por innovación. Ok, pero dime, si una de esas personas, sin desmerecerlos, porque seguramente tiene mucha experiencia y demás, si este señor se para frente a ti y te dice tienes que ser innovador, tienes que pensar en grande, a un joven de 25 años, ¿crees que tendría el mismo impacto a que otra persona como tú, con tus características, te lo diga? Complicado, ¿no? Entonces lo que ellos se dieron cuenta fue eso, ¿no? El mensaje tiene que llegar, pero por otras personas. Y empezaron a contactar alumnos de la UP que hayan tenido emprendimientos mediante esta agencia y los usaron de, ¿no?, embajadores de marca para poder promover. Entonces a la persona que había desarrollado algún producto deportivo empezaron a grabar videos testimoniales de cómo su negocio había avanzado y a ellos lo usaron de casos para poder llegar a alumnos. Empezaron a invitar alumnos, ¿no?, que habían puesto emprendimientos a las escuelas de pregrado antes de que crecen para poder ayudarlos a que podamos promover esto más. Okay, tú puedes decir, sí, pero es un cambio, ¿no?, la forma de comunicar, no, es un cambio de estructura, porque para que esto pase alguien arriba tuvo que aprobarlo. No va a pasarle nada, no es que mañana el de comunicaciones se le ocurrió eso, listo, mandemos correos y ahora que sean alumnos ya no profesores. Es un tema de estructura, ¿no? La cabeza compró la idea, tuvo un cambio de mindset, lo bajó y ahora empezó a tomar diversas iniciativas en esa línea que finalmente ayudaron mucho al negocio. Netflix, un caso que ustedes seguramente lo han entendido, muchos hemos visto una película de Netflix en casa, pero Netflix es interesante, ellos empiezan como una, digamos, distribuidora de DVDs, ¿no? ¿Se acuerdan del DVD? ¿No? Que los DVDs llegaban antes. Y eso en su momento era novedoso, porque en ese momento había VHS, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, hace ya más de 10 años, y el punto donde me recogió el carro era un Blockbuster, ¿no? Estaba parado y estaba lleno, me acuerdo. Y en ese entonces, tipo, Netflix entra con el DVD y le dicen que no va a funcionar, va a fracasar. Y con el transcurso del tiempo, acuérdense lo que le dije al inicio, una empresa tiene que hacer bien lo que hace, pero por otro lado tiene que explorar nuevas opciones. Netflix hacía bien lo que se había propuesto, que era hacer entrega de películas por DVD mediante diversos programas anuales y demás, pero por otro lado exploró nuevas alternativas y descubrió que el streaming era una opción interesante. Esa es estrategia de negocio, pero para que eso funcione necesitas a las personas. No es que a uno se le ocurrió eso va a funcionar. Entonces generaron la oportunidad, la estructura, que a nivel de personas tuvo que hacer un cambio en los procesos de reclutamiento, en los procesos de entrenamiento, en la gente que tenía, en la gente que opinaba, la gente que se reunía con sus clientes, para que ese mensaje cale a todo nivel. Hoy en día Netflix es lo que es y ahora está en otro problema, porque hay muchos como ellos que tuvieron la misma idea y otras ideas más y ahí le van. Vamos a ver qué nos depara de aquí a unos 5 años. Pero así es el mercado. En un momento eran los nuevos, después pasaron a ser los pioneros y ahora están en una competencia, ¿no? Seguramente más de uno puede tener otra opción aparte de Netflix en casa. Y algo mismo le pasó a Airbnb. Airbnb básicamente es un aplicativo en el cual tú puedes ir a otro lugar, separas dónde quedarte, tú puedes alquilar un espacio, otras personas llegan y por eso generas un dinero, la plataforma gana una comisión, parecido a los servicios de taxi, ¿no? Ok, claro, pero tú dices, interesante, pero atrás de eso imagínate cuando alguien propuso esa idea por primera vez, que alguien de su casa, tú das un espacio, un cuarto que te queda disponible, otro llega, te paga mediante una plataforma de alguien que no conoces, hay un dinero por ahí que te va a llegar a algún lado, la persona se va y ya, y si quieres lo haces otra vez. Y puedes ganar calificaciones, tú dices, oye, pero eso atrás tuvo un trasfondo de análisis de negocio. Ellos seguramente vieron su competencia, vieron la forma en la que iban a estructurar ello, y una vez que lo definieron como negocio, lo bajaron a diversos niveles de la organización. Y así funciona. El mensaje que te quiero dar con esto es que recursos humanos, gestión humana, como lo queramos llamar, tiene que estar sumamente ligada al negocio. Si tú no hablas de negocio, no vas a poder adaptarte a esto. ¿Qué pasa si tu gerente mañana entra y te dice, mira, lo que pasa es que el costo indirecto ha subido significativamente? Tenemos que controlar los costos, si es que no lo hacemos, se va a ver afectado nuestro EBITDA. Entonces entramos en un proceso de, ok, pero ¿qué dijo? ¿No? ¿Cómo? Ok, tengamos que ver los gross margin porque están bajando debido a que el costo directo está subiendo mucho. Ok, alguien de recursos humanos cada vez más tiene que entrarle a ese lenguaje, por un tema de poder entender ese punto de vista, porque al tú hacerlo vas a poder cambiar el enfoque con el cual tú propones tus ideas. No es lo mismo llegar y decirte, ¿sabes qué? Mañana me encantaría hacer una actividad, juntar a todos los de la empresa, gastemos $2,000 en juntarlos, traer a alguien, hacerles una fiesta y ya. $2,000. Te lo aprueban, te lo dicen, ¿cómo? Pero ¿cómo te van a comprar esa idea? Es muy diferente que tú digas, mira, ¿sabes qué? Tengo un plan de engagement. Quisiera poder generar engagement con los colaboradores.
un valor nuestro es el trabajo en equipo. Y ese valor tiene que estar ligado a diversos frentes, y uno de ellos es la integración. Y sentimos que debido a que hemos trabajado muy de forma remota, tenemos que empezar a generar espacio de integración. Te propongo un plan de acción que involucra 5 frentes. 1, promover que la gente vaya una vez a la semana mediante diversos grupos que interactúen sobre algún proyecto, reto X. 2, hacer una actividad que sea una vez cada X tiempo en la cual la gente pueda entrar a participar. 3, campañas de comunicación, y generas un plan que va alineado a un valor, que va alineado al negocio, que al final se retribuye de alguna forma. Eso es mejor a generar acciones aisladas, que son ideas que quizás se pierdan en el camino. Es muy común que eso pase, ¿no? Oye, ¿eso que hacían antes, lo siguen haciendo o ya no se hace? Porque una vez quizás a alguien se le ocurrió, se hizo, pero quedó ahí como una acción aislada. Es muy diferente verlo como parte de un plan. Si tuviéramos que resumir estas ideas en 5 claves de transformación digital en el mundo de cultura, te diría estos puntos. Cuando tú transformas una cultura, 1, tiene que haber un compromiso de los líderes. Claro que sí, ¿no? Si el líder no te compra la idea, no funciona. De hecho, lo compartí hace un momento. En una reunión que tuve con colegas, estábamos debatiendo sobre cuál es el principal cliente de un gerente de gestión humana. ¿Los colaboradores o el gerente general? Y de hecho, sonaría, digamos, muy bien decir que los colaboradores, pues no, son el primer cliente. Sí, pero ¿quién te aprueba el presupuesto? ¿Quién te aprueba tu posición? ¿Quién decide tu renovación de contrato? ¿Quién decide la renovación de la gente? ¿Quién te va a aprobar todo lo que tienes tú en tu plan? Entonces, si él te compra la idea, tú vas a poder funcionar en base a tu estrategia. Pero para que eso funcione, tú tienes que hablar su idioma, tienes que hablar su negocio, tienes que entenderlo. Entonces, ¿hay un liderazgo comprometido? Claro que sí, pero el liderazgo comprometido no viene de la nada. Es que lo que decía hace un momento, no es que mañana viene tu country manager y te va a decir, ¿sabes qué? A partir de ahora las personas son primero, toma todo el presupuesto que tú necesites, haz lo que tengas que hacer, si tienes que comprar algo, cómpralo, si tienes que ir yo mismo voy, o sea, no. O sea, sería ideal, pero no va a pasar, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a ver que también que tú, desde tu posición, podrías empezar a generar para entender el negocio, alinearte y poder generar un cambio en el mindset de ese líder. Seguido de una comunicación, lo que no se comunica correctamente no funciona, ¿no? Si no se comunica adecuadamente algo, no va a funcionar, ¿no? Los colaboradores a veces ven a gestión humana como una máquina que te paga a fin de mes, que te dispara correos sobre diversos temas, ¿no? Y que si tienes un problema de salud le mandas tu descanso médico y ya está, ¿no? Para que eso cambie, tú tienes que empezar a mostrarte de otra forma. A veces cómo llegas también es importante, ¿no? La forma de comunicar es igual de importante al momento que tú trasladas un mensaje. Si no, puedes caer en que quizás tu área de gestión humana sea un desagradable giver. Quieres hacer las cosas bien, pero no las comunicas quizás del modo adecuado. Trata de verte a ti como un área de gestión humana, como un agradable giver. Un área que comunica correctamente lo que dice y a la par lo que dice es correcto. Adicionalmente, tienes que empoderar a los colores, claro que sí, ¿no? O sea, de hecho, las ideas no vienen de la nada, las ideas vienen de diversos frentes. Hay un caso que me pasó recientemente. El equipo en el que trabajo es un equipo de 4 países y son 30 personas que tengo en el equipo, 35. De ellas el 60% está en Perú, el resto está en los diversos países. Y es curioso porque yo les dije, traje un tema a discusión y dije, no, siento que estamos trabajando, pero como trabajamos remoto, todos estamos en casa, siento que la comunicación podría ser un poco más cercana, pero en remoto es complicado. ¿Qué podríamos hacer? No sé, ¿qué se les ocurre? Y una de las practicantes, fue la practicante, alzó la mano y dijo, yo tengo una idea, dijo. ¿Cuál es tu idea, Leo? Yo pensando que los líderes de mis equipos iban a tener ideas, tal cosa, gente formada, de años de experiencia. Y una de las practicantes era su primera experiencia laboral. De hecho, no era ni siquiera psicóloga, era comunicadora, ¿no? Dijo, y tengo una idea. Le digo, ¿cuál es tu idea, Leo? ¿Por qué no hacemos una revista de talent acquisition, ¿no? De atracción de talento? ¿En qué sentido? Le digo, lo que pasa es que en el mes, si te das cuenta, llegan muchos correos, ¿no? De varias cosas, ¿no? Cambian el proceso, estructura, tal cosa, consideración, lineamiento, política, cosas que llegan, ¿no? ¿Por qué no haces todo eso, lo ponen en una revista, formato revista, ¿no? Y esa revista la compartimos una vez al mes a todo el equipo en un espacio digital, pero a la par le agregamos más cosas. Por ejemplo, hitos de la semana, no sé, alguno de los chicos del equipo puso un emprendimiento, adoptó un perrito, hizo algo, lo ponemos en una actividad, en una secuencia, y eso le llamamos el TA News.
Es como si dieras noticieros de cosas que pasaron en el mes, dirigido por el equipo, en la cual cuentes cosas que pasaron, porque hay temas de trasfondo que son importantes, pero a la par otros temas más. Entonces tienen la revista en un formato digital interesante para compartirlo, y a la par tienen un espacio virtual. Si te das cuenta, todo lo que te estoy diciendo es algo que se puede hacer en Canva. Es algo que se puede digitalmente. La inversión fue cero. Solamente horas hombres que dedicamos, dije, ok, todo lo que me has dicho, ponlo en una propuesta, y de acá a una semana te veo y me la compartes. Obviamente, muy empeñosa en querer hacer su idea, se fue, digo, y esfuérzate. Imagínate que soy tu profe, que es su trabajo final ya, para egresar. Dijo, ya, está bien, chévere, yo le entro, ¿no? Y lo armó bien bacán, me convocó a una reunión, bien. Y me acuerdo mucho porque hasta el invite de la reunión le puso un arte. O sea, al cuerpo del invite le puso un arte, ¿no? Que decía presentación oficial, o sea, fue súper proactiva, ¿no? Y cuando me mostró, obviamente, la idea en esencia era súper buena. Hubieron recomendaciones que lo que esto hagámoslo así, no, y no necesitaba presupuesto, era algo que se podía aplicar ya, y lo implementamos. De hecho, ahorita estamos en la edición 7 del TEA News y la revista, ¿no? Ha sido muy interesante. Una de las personas del equipo compartió recientemente un emprendimiento. Ella tenía un caso en el cual ella colaboraba con muchas entidades que son de protección animal, pero obviamente el salario no le alcanzaba siempre para hacer lo que ella quería, así que puso un emprendimiento para que todo lo que sea ganancia de ese emprendimiento sea para donarlo. Era algo chévere que había pasado en el mes, pero había pasado desapercibido, ¿no? Esa persona alzó la mano y dijo, yo quisiera compartir mi caso en esa revista, ¿puedo? Dijeron, sí, dale, ¿no? Y lo hizo, y cuando salió a compartir, obviamente la gente empezó a llorar, muchas de las chicas se conmovieron con los casos que compartía de perritos que había rescatado. Producto de ese emprendimiento. O sea, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque la idea vino de alguien que quizás en un momento no hubiéramos pensado en un directorio que podía tener una idea que nos hubiera llevado a ese objetivo que queríamos, que era integración. Obviamente, producto de esto, de poder empoderarlos, porque ella tomó el ownership, ya ahorita es contratada, de hecho, ya es mi analista de marca empleadora global. Esta persona tuvo un empoderamiento, ya ahora tiene un budget, tiene un presupuesto destinado, pero al inicio no tenía nada, tenía una idea y muchas ganas. Hoy en día puede pasar que tengas una idea o alguien en tu equipo tenga una idea, busca el espacio para poder hacerla visible, pero dale forma. No es lo mismo tener una opinión de qué podría ser bien a armar una propuesta. Ella armó una propuesta, con sus recursos, con su forma, y funcionó. Hay que tener un cambio de mindset, creo que queda claro el enfoque del mindset de cómo las cosas pueden pasar de diferente, pero cada vez tienen que ir evolucionando y sobre todo hay que generar confianza. De hecho, hace poco un profesor de ética me decía, ¿no? Yair, imagínate que hoy en día, si te das cuenta, si la confianza se perdería, el humano no podría sobrevivir. ¿En qué sentido? Le digo, imagínate que vas a un restaurante y tú no confías que el mozo que te va a traer ese vaso con agua no ha envenenado el vaso. Imagínate que tú pides un taxi y no confías que esa persona que va a llegar a recogerte es una persona que te va a robar. Imagínate que estás en tu casa y tú no confías de que tu esposa, tu esposo, te va a dar un plato de comida que no esté envenenado. Imagínate que tú no confíes en que cuando estés durmiendo alguien no te va a ahogar. O sea, si te das cuenta, hoy en día tú confías muchas veces al día. Tú confiaste en que si llegabas acá esto iba a estar abierto, ¿no? Si no, no hubieras venido. Tú confiaste que iba a llegar, que iba a haber todo lo que te habían dicho, que iba a haber un ponente, tú confiaste que iba a venir, que iba a haber más personas. Entonces todos confiamos en cierto modo, en diferentes niveles. Ese mismo nivel de confianza es el que se tiene que promover en las empresas, en los equipos de trabajo. En el que yo confíe que si te encargo algo, tú te puedas hacer ownership de ello. Y si yo necesito ayuda, tú me vas a ayudar y nos vamos a apoyar. No es fácil, ¿no? Es un proceso. Por eso decía que al inicio, cuando comencé todo esto, cambio de transformación cultural es un proceso. Pero funciona bastante bien si llegamos a ese nivel en que realmente todos creemos que todo puede funcionar bien en base a la confianza. Nos decía Alvin Toffler que el analfabeto del siglo XXI no será aquel que no sepa leer y escribir, sino aquel que no pueda aprender, desaprender y reaprender. El mundo en el que estamos ha cambiado constantemente. Ya apareció ChatGPT y ahora podemos hacer todo digital y la evolución de la tecnología se va a involucrar cada vez más. La vez pasada una persona me decía, ChatGPT nos va a reemplazar. Yo le digo, no, depende de cómo lo veas, depende de cómo tú lo abordes. ¿Tú no te das cuenta que eso podría ser una excelente herramienta para ti? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la vez pasada me decía una persona, queremos hacer un taller de X tema, pero no sabemos qué nombre ponerle. Ok. ¿Tienes algún resumen, un brief de tu taller? O sea, un párrafo que describa tu taller. Sí, claro, sí lo tengo. Pásamelo, dije.
Lo pasamos y lo hicimos en vivo. Lo copiamos y pegamos en ChatGPT. Le dijimos, ChatGPT, por favor, ¿me podrías dar 3 opciones de título para este texto que no pasen de 5 palabras o 4? ¿No? Y ChatGPT me saludó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo no? Sí, acá están mis opciones, ¿no? Y me las devolvió. Y eran buenísimas. Eran excelentes los nombres de talleres que me dio. O sea, para ese tipo de cosas funciona bien. Eso es solamente un ejemplo. La vez pasada estuve en una reunión y la Chief People Officer, la directora máxima de People a nivel global, me dice, Ir, un favor, ¿tú crees que puedas entrevistar a esta candidata? Me gustaría saber tu opinión de esta candidata. Ok, sí, claro, la puedo entrevistar. Pero por favor, indaga en tal competencia. Y era una competencia un poco no muy usada. Y le digo, ¿segura? Sí, sí, quiero esa competencia. No era muy usada, en el diccionario de competencias no estaba. Ok, era en inglés y ella era de Brasil, entonces el inglés de Brasil era diferente. Lo puedo hacer ahorita, pero estaba en 1000 cosas, tenía que salir. Ok, hola ChatGPT, quiero evaluar a una persona que en esta competencia, ¿me podrías dar 10 tipos de preguntas que podría hacer? Sí, claro, ¿cómo no? Me puso, ¿no? De esas 10, ¿puedes seleccionar las 4 mejores? Sí, ¿cómo no? Y me seleccioné las 4 mejores, ¿no? Y las revisé y era un insumo, es un insumo, ¿no? No es que eso lo dice tal cual, es un insumo, es una idea. Ah, mira, la competencia puede ir por allá. Ok, cuéntame sobre la competencia, che. Y mientras me iba pasando información, yo iba a la par. Es lo que antes harías con Google, ¿no? Buscar información, ir filtrando, ¿no? Solo ahora es mucho más rápido. Y me dio un insumo interesante y cuando pude entrevistar a la candidata, de hecho, pude llegar ya preparado. La tecnología puede ayudarnos, a eso quiero ir, ¿no? Pero la idea es cómo nosotros la incorporamos y cómo nos entrenamos, porque no vamos a aprender esto de la noche a la mañana. Hay que involucrarnos, investigar, aprender para poder formarnos en ello. Y sobre todo, pensar lo que nos dice John Kotter, ¿no? Él nos dice que la transformación cultural es un viaje, lo llama viaje y me encanta esa palabra, que requiere valentía para abandonar lo conocido, abrazar lo desconocido, pero es el camino hacia el futuro más próspero y sostenible. De hecho, algo interesante que se dio en un estudio de psicología social es que cuando se dan procesos de transformación y cambio, cuando viene tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Ahora no va a ser así, ahora va a ser así, o cuando cambian de gerencia y tu jefe va a ser otro y demás, y te cambian el proceso, la resistencia que se da es la misma que se haría si tu vida estuviera en peligro. Es decir, si mañana alguien te dice, ¿sabes qué? Ya no va a ser manual el trabajo que haces, a partir de ahora va a haber un nuevo software. ¿Okay? Hay personas que dicen, qué chévere, bacán, monstruo. Hay otra gente que dice, no, ¿cómo es eso el software? No, diferente, uy, nos van a reemplazar, ¿qué va a pasar? Okay. Eso que se despierta en el colaborador es el mismo instinto que podría levantarse si es que su vida estaría en peligro. Si estuviera caminando en una calle y ve una moto que está pasando que posiblemente lo va a saldar, ese temor que te da es el mismo que se activa cuando hay un proceso de cambio. Es interesantísimo eso, porque nos dice, ok, no significa solamente mandar un correo, anunciarlo y a partir de ahora es así, porque se va a levantar una resistencia. Por eso es que se explica ese 70% de fracaso al inicio que les compartí. Se explica porque hay mucha resistencia de las personas. Por tanto, es un viaje que involucra muchos pilares, muchos factores, pero que al final, si se da, nos lleva a un muy buen puerto. Espero que esta información te haya sido de valor. He tratado de resumir los principales puntos, pero como te dije al inicio, más allá de decirte la receta mágica, invitarte a reflexionar que transformación cultural es eso, es un proceso y al final involucra un cambio de mindset. Muchas gracias.